Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador y a quienes nos siguen a través de todas las redes sociales de este diario. Hoy tenemos un diálogo con el presidente del Congreso, el senador Iván Name. Senador, bienvenido, un saludo también de parte del Espectador y pues lo ven, lo escuchan, lo leen, lo siguen las audiencias de este diario. Muy complacido de poder estar reunido con el histórico diario El Espectador y estoy a su disposición para los temas que quieran ustedes que tratemos. Senador, muchas gracias y bueno, al grano de una vez. 2 meses de Congreso, en un Congreso que está marcado también por el tema electoral, pues estamos en semestre de elecciones. ¿En qué ha avanzado? ¿Cómo va su Congreso? ¿Cómo va su presidencia, El senador? Congreso, independientemente de los temas electorales, como son las instituciones y deben ser, viene funcionando de la manera ordinaria en torno a sus debates, que son varios, que se han sucedido en estos 2 meses, y el trámite de las leyes que ordinariamente estamos votando. En todos estos 2 temas se ha venido trabajando. A veces se trata de evaluar permanentemente el trabajo del Congreso. El Congreso no es una fábrica de leyes. Muchas veces hay que impedirlas, las que no pueden convenirse, las que no logren su trámite. Pero nuestro espíritu es el de estudiar todas las reformas, las propuestas que ha hecho el gobierno, que son valiosas, pero necesitan un detenido y minucioso análisis, las que tienen origen parlamentario y todas las que están autorizadas por nuestra Constitución para la propuesta legislativa, y en eso estamos. Yo creo que nos sentimos satisfechos. Lo que no hacemos es la espectacularidad de nuestro trabajo. Yo creo que esa espectacularidad que tanto anhelan a veces las redes no son siempre muy convenientes. Lo que hay es que informar, anunciar, ilustrar, pero no espectacularizar el trámite legislativo, porque así como la justicia tampoco puede ser un trámite espectacular, ni el gobierno, el legislativo debe ser muy cuidadoso. Es la rama que contiene la representación popular y creo que vamos en un buen ritmo, en un buen método. Tal vez algunos se preocupan porque no hay escándalos, porque no hay eruptivos enfrentamientos. Yo creo que por el contrario estamos mostrando un alto grado de civilización política y superioridad en el trámite de nuestras responsabilidades. Presidente, usted es congresista hace muchos años y conoce bien del trámite legislativo y lo acaba de decir, le gusta estudiar las leyes. Si en este momento estuvieran en su haber, en su espacio, ¿le daría el visto bueno, por ejemplo, a una reforma a la salud o a una reforma pensional, que son como de las que más interés tiene el gobierno? Nosotros estamos estudiando ambas. La de salud ya lleva su primer debate en la Cámara Baja y la de pensiones lleva su primer trámite en la Cámara de Senadores. En nuestro caso, estamos esperando la conformación de la ponencia para la plenaria, la pensional, pero está sujeta a una serie de estudios, de análisis técnicos, de informes financieros que se han solicitado al gobierno para poder configurar la propuesta que va a llevar la comisión a la plenaria. En el caso de la salud, está en un debate en la plenaria ya, donde se tiene una comisión especial configurada hace pocos días y se tiene una ponencia cuyo informe fue aprobado en la proposición final para empezar el estudio de la normatividad interna del articulado. De tal manera que van corriendo los trámites, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, de la reforma pensional y de la reforma de la salud. Ninguna tiene una prioridad en cuanto a que esté por encima de la otra. Ambas son importantes, prioritarias, y todas son convenientes al país en la medida en que podamos acordarlas, y en ese proceso y en ese estudio estamos para ver el Congreso cómo avanza en su trámite. ¿Usted cree que debería haber algún ajuste específico en alguna de las dos? Por ejemplo, el tema de la CPS, que es tan polémico, ¿debería replantearse? ¿O la reforma pensional debería incluir algún otro tipo de ítem al que ya se ha venido discutiendo a propósito de que va para la plenaria? Precisamente las reformas entran de una manera y salen de otra. Aquí no hay unas propuestas como en el totalitarismo, que es lo que diga
la propuesta inicial de las reformas. Nosotros, que somos una democracia, estudiamos la propuesta que hace el gobierno y la vamos afinando, la vamos aprobando, la vamos enriqueciendo y finalmente se estudia para aprobarlas o para rechazarlas. Nosotros queremos hacer las reformas, pero son las reformas que contengan los aspectos de su estudio, de su conveniencia y que estén sintonizadas con el interés nacional. Esas son las reformas que van a salir. Las que no estén afinadas en el interés nacional no van a salir, pero el propósito es que salgan y no que no salgan. Al momento de hacer esta entrevista, presidente, se anuncia para el 27 de septiembre, o sea, para el jueves de la última semana de septiembre, marchas en todo el país. Las convoca FECODE y el presidente Petro directamente las apoya. Y obviamente las reformas están ahí. Algunos sectores hablan que es como una presión desde las calles para que ustedes en el Congreso aprueben las reformas del gobierno. ¿Se siente presionado desde las calles, presidente? A mí no me parece conveniente llevar a las calles el trámite de las reformas, ni que aparezca como una presión de una rama del poder público hacia otra. Eso a todas luces es inconveniente. Me parece válido, conveniente, necesario la movilización ciudadana cuando ésta quiere, digamos, con ello mostrar su simpatía por uno o por otro elemento político que pueda estar tramitándose, pero no como una presión, y yo no creo que la movilización sea necesaria ni conveniente. Cuando apenas estamos, por ejemplo, en el tema agrario, empezando a estudiar lo inexistente, porque es que nosotros no tenemos una propuesta agraria todavía en el Parlamento. Le hemos sugerido a la rama ejecutiva que podamos establecer un marco de reinstitucionalización aquí. Me parece primitivo, ingenuo e inconveniente hablar de un solo elemento, de una reforma que tiene que ser un conjunto integral, donde la tierra es un elemento, donde fundamentalmente es un modelo integral en cuanto a la asociatividad, en cuanto al riego, en cuanto a la asistencia técnica, en cuanto al crédito, en cuanto a la sostenibilidad de precios, en cuanto a tantos aspectos que no tenemos ni idea de cuál es la propuesta gubernamental para hacer una reforma agraria como debe ser, no una reforma de tierras. La reforma de tierras es más sencilla, es más compleja una reforma agraria y es la que queremos convenir con el gobierno. Por eso, francamente, pienso que las marchas hoy no tienen realmente una ruta en torno a una propuesta. Es un llamamiento emotivo que hace el gobierno para que se le apoyen sus propuestas, pero ojalá pudiéramos tener las propuestas para saber qué es lo que quieren que se les apoye. Tal vez, presidente, será más bien un llamado de pronto, como dicen otras voces aquí del propio Congreso que usted preside, como con una intención tal vez electoral, sabiendo que falta un mes para las elecciones. Bueno, a mí me parece curioso que coincidan las marchas un mes antes de las elecciones en un propósito gubernamental que lo validamos en cuanto al derecho ciudadano y si ha considerado el gobierno conveniente tener esa manifestación pública, pues la aceptamos, pero no la consideramos indispensables, necesarias ni convenientes, pero tampoco las descalificamos. Y no es una posición, digamos, que se enfrente la una con la otra, es solamente que el Congreso de la República no actúa por presiones. El Congreso de la República fue elegido válidamente, como fue elegido el gobierno, y en su sabiduría y la representación popular afortunada del bicameralismo. Yo sé que habrá algunos que preferirán una sola cámara porque les gusta más el trámite rápido. Aquí a mí, por lo menos, me parece muy conveniente una democracia como esta, que se ha mantenido muchos años, bicentenaria, que haya dos cámaras, que una pueda corregir los errores que otra pueda estar cometiendo. Y por eso creo que aquí hay un trámite completo, una representación legítima, válida, y no son las marchas las que determinan nuestras decisiones, pero las aceptamos y las esperamos, que ojalá no van a tener una infiltración del terrorismo y que puedan ser una expresión legítima, natural, transparente y conveniente de nuestras fuerzas nacionales,
sin que vayamos a tener alteraciones del orden público. Señor presidente, eso me lleva a preguntarle cómo ve usted la viabilidad o no de que el presidente Petro y su gobierno reconfiguren su coalición a propósito del llamado al acuerdo nacional. ¿Es viable o no lo ve tan viable? Yo he manifestado que un acuerdo nacional no tiene conveniencia con coaliciones. El acuerdo es de todo el mundo. Las coaliciones es un garrote para que unas mayorías que pueden ser relativas le impongan a los demás unos acuerdos que dejan de serlo en la medida en que no son capaces de convenir y de convencer. Yo he propuesto que sobre cada tema, sobre cada área de las propuestas y de las reformas, haya una conveniencia y que puedan acordarse y podamos tramitarlas y podamos hacerlas. Pero tratar de hacer coaliciones que vayan a forzar en un trámite legislativo afectado por un lobby gubernamental o por una influencia incorrecta de factores de poder, no permitirían ni facilitarían las reformas en el Congreso, que tiene una sabiduría histórica, pero también una disposición política para hacerlas, pero dentro de estrategias que sean muy bien conducidas y no que lleven al viejo esquema erróneo de unas coaliciones donde se involucre la burocracia con la legislación, sino la conveniencia nacional y sus intereses por encima de todo lo demás. Presidente, ¿ha hablado con el presidente de la República, con el presidente Gustavo Petro, para poder entablar esos diálogos institucionales? Bueno, yo veo al ministro del Interior muy preocupado por la Cámara de Representantes y muy despreocupado por el Senado de la República. Yo no sé si eso hace parte de alguna estrategia especial, pero no me parece conveniente, no armoniza un poco la balanza de las cámaras, porque tanto allá como acá estamos tramitando reformas muy importantes. No sé si es que hay una más importante que la otra para el gobierno. Yo recomendaría que se tenga una visión más amplia, equilibrada y balanceada, y espero en algún momento poder conocer del presidente de la República sus prioridades y sus especiales conceptos sobre el acento que deben tener las reformas. ¿A hoy no ha hablado con él de este tipo de vínculos, con el presidente directamente? Bueno, después de mi elección como presidente del Congreso, tuve la oportunidad largamente de hablar con el presidente y creo que todo esto que le estoy diciendo se lo manifesté y esperamos que tenga consecuencia en el actuar del gobierno para que el Parlamento también pueda responder con el nivel y la altura que merece el momento de los trámites de reformas que son necesarias, porque hace varias décadas no las hacemos, pero que deben ser las reformas consensuadas y para ello no puede haber errores en el procedimiento ni temas de coaliciones de superioridad política, porque estas se arman una noche y en la madrugada se desarman y lo que hacen es que afectan la validez y legitimidad de las mismas. Presidente, entiendo por lo que está diciendo que su relación con el ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior y encargado de las relaciones políticas, no es la mejor. No, yo no he dicho que sea mala. Lo que he dicho es que parece estar más preocupado por la Cámara de Representantes y su trámite de la salud, porque su notoria ausencia en el Senado ha llevado a esa conclusión y seguramente, como un senador muy experimentado que fue, como ministro lo haga bien y sepa que aquí el Congreso tiene dos cámaras y no una sola. Presidente, se habla mucho en círculos políticos de su relación con Carlos Ramón, el director del DAPRE. Ambos vienen de la Alianza Verde, del Partido Verde. Él está ahora en la Casa de Nariño. ¿Qué tan cierto es que ustedes tienen una relación cercana y que de alguna manera ese nombre habría ayudado en su elección, que hoy lo tiene ya 2 meses al frente del Senado de la República? Pues vea usted que la relación personal con Carlos Ramón González data de hace 17 años, cuando fundamos el Partido Alianza Verde, pero contrasta mucho con que mi elección no fue apoyada por el Palacio de Nariño, ni por Carlos Ramón González, ni por el presidente, sino que fue un acto soberano, autónomo y libre del Senado de la República. Incluso sorprendió los cálculos que se tenían sobre las mayorías, de tal manera que descarte que el doctor Carlos Ramón González haya intervenido a mi favor. Más bien podría preguntarle y él le puede configurar que fue en contra, que estuvo el Palacio de Nariño de mi elección, que hoy tendrán que estar reevaluando, porque creo que ha convenido para
los propósitos nacionales, que tengamos hoy un Senado sereno, tranquilo, armónico y dispuesto a estudiar las reformas, que es en lo que estamos empeñados hoy día. Para cerrar este tema legislativo y pasarnos muy rápidos, porque sé que su agenda es muy apretada, presidente, ¿pasó algo más después de este reclamo que usted le hizo al jefe de Estado cuando hizo la mención del narcotráfico y el Congreso, y usted en la plenaria hizo un llamado al respeto institucional? ¿Ha recibido tal vez algún tipo de excusa o de pronunciamiento como usted lo dejó entrever aquella vez? Pues realmente yo creo que más bien ha demostrado la superioridad política que tenemos entre las ramas del poder, cuando podemos corregirnos, convenirnos, y cuando podemos señalar nuestra inconformidad frente a algún pronunciamiento no conveniente de uno o de otro. El presidente de la República aclaró en la misma noche en que yo hice el reclamo que se había referido a un parlamento de hace 20 años y no al actual, y yo creo que eso mostró la superioridad de su apreciación política, y para nosotros fue suficiente para quedar tranquilos y que vaya esto en un camino tranquilo y sereno hacia adelante y no hacia atrás, demostrando que podemos convenir las cosas e incluso corregirnos, que es una de las más importantes pautas que deben tener las ramas del poder público, y es mantener sus autonomías, su respeto entre ellas, y ese episodio no tuvo consecuencias porque fue debidamente aclarado por el presidente. Presidente, usted es un hombre de política, es político y tiene años haciendo política. ¿Para dónde va Colombia el 29 de octubre? ¿Y qué futuro le ve, por ejemplo, a quienes hoy están en el poder y posibilidad en las elecciones, teniendo en cuenta que la Alianza Verde es partido de coalición, ¿no? Nuestro país hace muchos años tiene el error histórico de un modelo geopolítico equivocado. Cuando triunfó el bolivarianismo sobre el santanderismo, nos dejaron una camisa de fuerza que ya hoy es un harapo, del cual proviene el atraso, la pobreza y la guerra. El centralismo político debe ser reemplazado hacia el porvenir, y es una lucha que ya tenemos consignada en varias de nuestras metas políticas conjuntas. Los mismos gobernadores de Colombia en Quirama, después de que el Parlamento afirmó lo de las regiones autonómicas, han hablado de los modelos federales. Aquí, para salir del atraso, la pobreza y la guerra, necesitamos pensar en un modelo geopolítico de autonomías regionales. Hacia allá debe dirigirse este país. Este gobierno hizo un programa que viene tratando de adelantar y al que nosotros estamos de alguna manera vinculados en el trámite de las reformas, pero yo creo que el país que recibió Petro no lo construyó él, sino que se ha construido en 2 siglos de manera errática, de manera equivocada. Pero lo que no sabemos en conjunto es cómo vamos a aceptar la salida del laberinto. Para nosotros ya el problema no es el qué, sino el cómo. Todos queremos avanzar, queremos reformas, queremos un mejor país, pero el cómo no lo hemos convenido. Algunos todavía piensan que se puede hacer manteniendo la misma camisa que nos hemos puesto por 200 años, y otros que, como yo, pensamos que necesitamos el nuevo modelo geopolítico, donde las autonomías regionales es la salida al atraso, a la pobreza y la guerra. 2 regiones muy rápidas. ¿Qué cree que va a pasar en Bogotá, una plaza que usted conoce, presidente? ¿Cómo ve la candidatura de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Juan Daniel Oviedo? Bueno, veo con mucho aprecio la candidatura de Galán. Veo el registro de la inconveniencia y la peligrosidad de la candidatura del señor Bolívar. Veo otras que también son respetables en cuanto a su propuesta serena, porque ya conocemos los excesos de otros candidatos, y creo que la ciudad merece que tenga una afectación menor, porque es la primera víctima del centralismo. Bogotá es una ciudad refugio de todo el atraso nacional, pero su principal atraso está muy evidenciado frente a la historia. Por ejemplo, en el tema de movilidad, hace 140 años se hizo el primer metro en el mundo, y todavía aquí recientemente teníamos disputas entre Petro y Claudia sobre si el metro debía ser aéreo o subterráneo, de tal manera que el atraso de la ciudad se debe al atraso del país. Esperamos que la ciudad pueda acertar en
el próximo mandatario. Lástima que la que tenemos hoy día, que es de mi partido, no haya podido perfilar y conducir un proceso donde nosotros como partido lleváramos candidato y no lo tenemos. Ojalá que la bancada del partido también no se vaya a reducir y esperamos y aspiramos a acompañar una instancia que prontamente decidiremos para regir sus gobiernos en el próximo cuatrienio. Usted también conoce muy bien la costa atlántica y Barranquilla específicamente. ¿Cree que va a haber consecuencias con todo lo que está pasando en torno a la familia Char? La captura de Arturo, la candidatura de Alejandro. Pues yo conozco bien todo el país. Aquí llevo viviendo 60 años y le debo mi vida entera a esta ciudad. Mi hija es concejal de Bogotá, por cierto, muy afortunada, va para la 4ª reelección y a su edad no hay ningún otro colombiano que tenga ese récord, de tal manera que nos sentimos muy afianzados en nuestra capital y por supuesto el solar nativo lo amamos como lugar donde nacimos y nos duele por eso todo el atraso de la región Caribe. Yo espero que tenga la mejor suerte en la escogencia de su nuevo mandatario, la ciudad capital, y creo que el señor Char ha demostrado su capacidad. Creo que es evidente que por fuera de lo colateral que puedan tener las problemáticas de la política, ha tenido en sus administraciones un gran impulso y tiene toda la válida opción de gobernar de nuevo a la capital del Atlántico. Presidente, y cerremos con 3 temas muy rápidos. Uno, a propósito del Partido Verde, ¿ya quedaron todas las polémicas solucionadas con la senadora Angélica Lozano y qué tan cohesionado está hoy el partido? Bueno, el partido tiene diversos matices. Nosotros representamos uno. Es posible que haya otros mucho más próximos al gobierno, otros que se han ido alejando, pero esa muestra polifacética del partido muestra también que aceptamos la discrepancia de su interior y que debemos conducir hacia adelante un proceso para coincidir y hacer énfasis en las coincidencias para que no nos separen las diferencias, pero indudablemente preferiríamos tener un partido con mucho más orden, coincidente en su propuesta programática y no que su parte ideológica, doctrinaria y estratégica sea tan disímil para que pueda progresar y no echar para atrás. Gracias, presidente. La segunda de las 3 últimas preguntas. ¿Ya es hora de que haya cambio de ministros, presidente? ¿Es nuevamente necesario eso en medio de todo esto que estamos? Pues eso sí es de la órbita del señor presidente. Okay. Pero como nosotros también tenemos el libre derecho a pensar, yo creo que el gabinete debe revisarlo el presidente para que lo ajuste al tiempo que ya lleva el gobierno, evaluando en las prioridades, en las ejecuciones y en los logros, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer y lo que se debe hacer hacia adelante, lo que puede llevarlo seguramente a repensar en algunas posiciones para reforzar algunas políticas y prioridades que bien le convienen a su gobierno y al país. ¿Cómo en qué carteras, presidente? No, yo al presidente, como le he exigido y como nos demuestra el respeto, no voy a faltarle al respeto diciéndole dónde debe hacer los cambios, sino que podemos sí sugerirles que haga análisis y pueda eventualmente establecer prioridades frente a lo que ha hecho y frente a lo que se debe hacer. Y ya para cerrar esta entrevista y de paso zanjar una polémica que cada tanto se revive en este país, como cabeza de la rama legislativa, ¿usted ve viable legalmente o necesario políticamente que el presidente de la República se someta a este tema de los exámenes periódicos para saber si su salud es la que se requiere para ejercer el cargo? Le quiero decir que la ley quinta lo contempla, pero que nosotros consideramos inconveniente desde el punto de vista mío personal. Pero es el Senado el que toma una decisión al respecto. No la hemos tomado, no la hemos evaluado, no la hemos considerado ni tramitado, y quiero reiterar que me parece inconveniente someter a un presidente hoy a un trámite de estos,
no considero que haya condiciones ni razones por lo que me opondré personalmente, pero por supuesto cumpliré con cualquier mandato que el Senado decida, pero estoy convencido de que nuestro Senado hoy no está evaluando de fondo esa opción y que yo personalmente he recomendado que no se haga, puesto que la considero inconveniente y no la considero en este momento oportuno. Presidente, usted ha sido muy amable por este diálogo con el diario El Espectador. Estamos también muy atentos porque es un año, un semestre más bien complejo. Hay elecciones, hay trámites, hay debates de control político y esperamos poder mantener este canal de diálogo con usted, presidente Iván Nava. Quiero decirles que siento una proximidad histórica con El Espectador, que trae todo un patrimonio, porque es de los diarios o de los medios de comunicación que nos ha enseñado a corregir la ruta cuando ha sido errática, pero además nos ha enseñado que el pasado hace parte del presente y que las claves del futuro están escritas en las espaldas del hombre y de sus naciones. Consideramos que El Espectador es fundamental en lo que tengamos que hacer en la búsqueda de un mejor país. Muchas gracias, presidente, y a ustedes, las audiencias del Espectador. No olviden ingresar a elespectador.com para no solamente repasar cuando ustedes lo deseen la entrevista con el presidente del Congreso, Iván Nave, sino pues para que también estén enterados de la información que pasa no solamente aquí en el país, sino en el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.